Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Qué alegría tenerlos aquí este quinto día de Feria del Libro en el stand de la editorial Escarabajo en el Pabellón 6, presentando esta novela, Yo era el camino y marchaba hacia el viaje, del escritor Saúl Muneva, que fue segundo premio nacional de novela Jaime Echeverri. Querido Saúl, qué alegría tenerte acá, qué alegría saber aparte que tú eres uno de los colaboradores más importantes de la editorial Escarabajo, que eres un tremendo editor, y pues yo creo que ese oficio que tienes, muy riguroso, muy detallado, es lo que en efecto pues se logra transmitir en esta novela que tiene este título tan interesante: Yo era el camino y marchaba hacia el viaje. Y qué mejor que sea con Javier Galeano Pájaro, también autor de la editorial con Cuerpos Celestes, que sostengas este conversatorio, que como lo hemos dicho en otras presentaciones que ya han transcurrido durante la feria, pues nos puede llevar por diferentes meandros, por diferentes caminos, de acuerdo a cómo se va llevando la conversación. Muy complacido de verdad que estén aquí. Siempre recordamos que la editorial Escarabajo ya cumplió 18 años y se fundó con el objetivo de publicar jóvenes y nuevos talentos en Colombia. Hemos fundado varios premios: Premio Nacional de Poesía, Sub-35, Henry Luque Muñoz, Premio Nacional de Cuentos Sub-35, RH Moreno Durán, Premio Nacional de Novela Jaime Echeverri, y el Premio Nacional de Novela Sub-35 Germán Espinosa, entre otros, de forma que creo que los talentos jóvenes más importantes del país están saliendo publicados por nuestra editorial, y eso es motivo de un orgullo profundo. Querido Javier Galeano Pájaro, te paso aquí la posta de la presentación y que el diálogo nos lleve a donde nos tenga que llevar. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación, por tenerme en cuenta para presentar esta gran novela, que como lo dijo es segundo lugar en el Premio Nacional de Novela Jaime Echeverri. Y no me sorprende que haya quedado de segundo lugar, porque es una gran novela. Yo, antes de contarle un poco mi mirada o mi lectura acerca de esta obra, quería presentar a Saúl Muneva. Él es licenciado en Literatura de la Universidad del Valle, lidera proyectos literarios en el municipio de Dagua, como talleres, concursos, rutas literarias, publicaciones a través de Dagua Escribe y el magazine literario Tren de Papagayos. Ha publicado en revistas impresas y digitales Lexicalia, Penilunio, Clave y El Clavo. Genera contenido cultural para el canal de medios digitales Dagua Activa, donde colabora. Ha compilado y publicado la primera antología de escrituras emergentes en el municipio de Dagua, director del primer y segundo concurso de cuento y relato homenaje al escritor dagüeño Guillermo Becerra, director del primer concurso de poesía homenaje a Rodrigo Vázquez, director del proyecto narrativo El Escuchatorio para el rescate de la memoria narrativa en el municipio de Dagua, director de Ananá Librería Independiente en Dagua. Conforma el equipo de trabajo de Escarabajo Editorial. Ha publicado en coautoría el proyecto investigativo Literatura, Fotografía y Conflicto Armado en Dagua, y la novela que presentamos hoy, Yo era el camino y marchaba hacia el viaje, segundo lugar del Premio Nacional de Novela Jaime Echeverri. Es su primera novela publicada y finalmente parte de tu obra creativa se encuentra en el blog trendepapagayos.blogspot.com. Bueno, esa gran trayectoria que tú tienes y que de alguna forma conecta con la historia de este libro, porque en el centro de esta narración se encuentra el municipio de Dagua. Yo nunca había escuchado sobre Dagua, la verdad, nunca, y precisamente sobre lo que vamos a hablar ahorita es sobre ese, digamos que ese desencuentro que hay con el municipio de Dagua, ¿no? Yo hice como una reflexión a partir de la lectura, porque siento que tu obra de alguna forma conversa con algunos de los temas que yo
trabajé en Cuerpos Celestes, como son la memoria, el desarraigo, el postconflicto, pero hablaremos de eso más adelante. Quería mencionar que tú nos presentas una DAWA que es un lugar imposible, que es un no lugar. Eso lo habíamos conversado antes de este encuentro. A mí me parece que esta narración nos muestra un lugar en el que los caminos se entrecruzan, se cierran, se enredan, pero jamás se abren. Y eso es como parte de lo que se construye a través de toda la historia, ¿no? Y visto desde afuera, yo que te digo como alguien que no sabía de la existencia de esta población, DAWA precisamente se muestra como algo inexistente, y tú lo muestras como algo inexistente. ¿Por qué? Porque pareciera que es una cruz o un cruce de caminos en el que se invoca al diablo, un río sin nombre que arrastra unos cuerpos que tampoco tienen nombre, que tampoco tienen fecha, que tampoco tienen memoria. Entonces eso nos habla de un lugar de alguna forma etéreo, inexistente, que flota como esa niebla brava de la que tú hablas ahí en la novela. La historia de DAWA, como tú la narras en esta novela, podría ser también la historia de la periferia colombiana, de las promesas de gloria, de esos trenes que nos prometieron y nunca llegaron, esos trenes del progreso que nos prometieron y nunca llegaron, y también de las inevitables partidas de quienes ni siquiera en su propia tierra han podido hallarse. Eso es un poco lo que tú nos dibujas en esta gran novela. Tú también nos narras desde diferentes registros el fastidio de las juventudes encerradas a través de unos personajes que están muy bien caracterizados, como son Guido, Diago, Samuel, que son un grupo de amigos que hacen parte de esta historia, que son como los protagonistas de esta historia. Y estas juventudes encerradas en las montañas del Valle del Cauca, su fastidio a medio camino entre el Pacífico y Cali, y envueltos también en ese fuego cruzado de la violencia de finales de los 90. Entonces, esto es una carga. Esta novela está contada con un tono histórico, ¿no? Que tiene como este ánimo de registrar unos eventos, pero también de registrarlos desde la percepción propia de unos narradores múltiples, de una polifonía que hay ahí, sobre todo a través del registro escrito, pero también de la oralidad, que de eso ya hablaremos. Yo quería iniciar esta conversación hablando sobre ese no lugar que has retratado tú, que representa el agua en esta historia, y preguntarte de dónde proviene esa mirada que tú nos muestras en esta obra. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Eduardo. Gracias a los asistentes, gracias a vos por esa lectura tan amena, tan detallada. Esta mirada que propongo dentro de la novela de Yo era el camino y marchaba hacia el viaje parte también de la experiencia personal. Es una experiencia que nos atravesó la generación que creció en los años 90 en el territorio, en ese territorio tan indeterminado, en ese territorio con unos límites tan abiertos pero a la vez tan cerrados, tan difuminados en la historia. Parte también de un propósito académico. En algún momento de mi carrera en la universidad yo propongo que quiero estudiar sobre la literatura de DAWA. En ese momento uno de los profesores se me burla, me dice que cuáles escritores en DAWA, que cuál literatura dagüeña, que quién escribe allá. Por supuesto, parte de ese anonimato que tú mismo has contemplado en tu análisis, tal vez de pronto sentí como ese dolor de tierra, y en esa investigación llamada Literatura, Fotografía y Conflicto Armado en DAWA, uno de los objetivos que proponemos con los amigos que trabajamos esa investigación es que DAWA necesita tener una identidad literaria como parte de la cultura, ese gran concepto de cultura, y sentimos que eso le hace mucha falta al territorio, la literatura enfocada en lo social, la literatura que visibiliza un territorio indeterminado en el extenso departamento del Valle del Cauca y lo pone a figurar como si la muerte pusiera un punto negro en aquel mapa entre Cali y Buenaventura. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un rastreo de toda la gente que ha escrito o se ha referido a DAWA de alguna manera en sus letras, en sus poemas,
en sus canciones y vemos que sí hay quien ha dicho algo sobre el territorio, pero lo ha dicho de una manera muy tangencial, muy transitiva, de una manera tal que no detalla, que no ha hecho inmersión. Entonces es ahí donde empezamos a hallar esos vacíos. Pero a la medida que empezamos a hallar esos vacíos, empezamos a hallar unas conexiones de puntos muy apartados, de gente que ha escrito sobre Dawa, pero en diferentes épocas, en diferentes formatos, en diferentes géneros. Y descubrimos algo bien interesante, y es que la historia de Dawa, la historia no oficial y la historia oficial están muy ficcionalizadas, porque se han sostenido a través del tiempo por la oralidad, la verbalidad, pero la poca escritura. Entonces es empezar a aterrizar ese mundo de las ideas, de la visión que tienen muchos daweños de antaño sobre lo que ha sido Dawa, lo que ha representado, cómo se ha construido, cómo se ha fundado, y a partir de ahí se empieza a construir todo un mapa de dualidades, dos fechas de fundación que no se ponen de acuerdo, varios nombres que ha tenido el mismo territorio, incluso varias poblaciones, mínimo dos versiones de cualquier historia, anécdota, personaje, incluso historia sobre el ferrocarril. Entonces Dawa se convierte en una convergencia donde lo ficcional también se enlaza con lo histórico. Gente de antaño que narran, por ejemplo, que ellos conocieron a Efraín y María, que son unos personajes ficcionales de la novela de Jorge Isaac, y que ellos caminaron el cañón del río Dawa, por ejemplo. Para mí, eso es una ficción, y desde lo literario es exquisito, es delicioso, y cómo no llegar y dejar un registro sobre eso, cómo no investigarlo, cómo no avanzar y cómo no proponer una novela que lo hemos dicho tal vez de una manera, tal vez, no sé, un poco utópica, proponer la novela fundacional de Dawa. Tal vez la historia o la crítica lo corrobore o tal vez lo niegue, pero lo que sí es que esa generación de los 90, que ahora nosotros tenemos 30, estamos ya cerca de los 40 años, hemos querido hacer algo desde lo literario, desde lo fotográfico y desde la crónica, o por decirlo de una manera más general, desde las letras. Sí, tú mencionabas algo ahí que es de lo que más me llamó la atención a mí del libro. Me fijo mucho en la elección del lenguaje para cada proyecto literario, para cada novela o cuento que leo. Y aquí hay una preocupación clara por el lenguaje, por la oralidad de esa población de Dawa. Y eso provee un carácter único tanto a la narración como a los personajes, ¿no? Yo siento que a través del uso de la jerga ferroviaria, ahí se construye como una identidad dagüeña. Tú haces como un intento por construir una identidad dagüeña, y para quienes nunca habíamos escuchado del agua en la vida, eso nos permite asomarnos a las realidades de ese punto geográfico, ¿no? Por mencionar algunas expresiones que son mencionadas en el libro: zaperro, equizar, fogonero, guardagujas, rieles, boquerón, baño de tren. Entonces yo quisiera que me hablaras de esos términos, cómo fue el proceso de incluir esos registros, esa oralidad, esa jerga en tu obra. Sí, claro, mira que esto nace también por el hecho de que las letras, este trabajo empezó a hacer conexiones. Eso es lo interesante cuando uno quiere ver cómo la literatura hace un impacto social, es ver cómo empieza a acercarnos con los otros, cómo crea vínculos, conexiones, intercambios de conocimiento, y eso también es cultura. Nos cruzamos con un nativo dagüeño. De hecho, le mando un saludo a Duván Velasco, que sé que nos está viendo en este momento. Él es un cronista nativo de su territorio, también el sustento de la oralidad, un hombre joven también de nuestra generación, que trabajó en el tren, además es líder campesino, cultiva la tierra, que conoce mucho, conoce el territorio de manera física. O sea, él te puede hablar de cada uno de los lugares de Dawa con una propiedad y con un sentimiento que uno no dudaría en que su relato, su testimonio es verídico.
Dubán me acerca, es una de las personas que me acerca al lenguaje ferroviario. Por supuesto, él me decía, mira, lo que pasa es que este oficio de ferroviario, este lenguaje, esta jerga, solamente sirve para esto, para las vías del tren. Y donde ya no hay tren, y donde ya no hay rieles, entonces, ¿qué venimos siendo nosotros, los que alguna vez fuimos ferroviarios? Un anacronismo. Es decir, un lugar, un no lugar, un oficio y un no oficio. Y por supuesto, después de tener estos diálogos con él, de sus proyectos, tantos proyectos que tiene en la cabeza sobre escribir, sobre entrevistar a sus viejos colegas que recorrieron las carrileras, que montaron en tren, que recorrieron parte del Valle del Cauca sobre este medio de transporte. Entonces, todo lo que me cuenta empiezo a hacer abstracciones de su lenguaje como él habla, porque es una persona que es muy honesta, que tiene un lenguaje sensible ante su territorio, ante su viejo oficio y ante todo que es una persona que no se pone con lenguajes técnicos grandilocuentes, ¿cierto? Incluso hay dichos ferroviarios que él me transmitía que yo no encontré la manera de adaptarlos dentro del tramo. Entonces, por ejemplo, ferro, que es, digamos que es el prefijo de ferroviario, pero también aplica para otros conceptos como ferronáutica, ferronave, ferroviario, entre otros, y además que uno empieza a jugar con el lenguaje, porque la poética está ahí como flotando en el aire todo el tiempo entre las conversaciones. Entonces ya viene el oficio creativo. Y ferro es una manera también de llamar al amigo, al pana, al parce, al men. Y uno le dice mi ferro y empieza a copocar, que es algo muy típico de nosotros de comernos las letras o las palabras para empezar a abreviar y que eso tenga un significado. Entonces, de mi ferro pasamos a mi fe, que es una manera de llamar al mejor amigo o a la mejor amiga. Y así poco a poco queda esa fe, que esa fe en lo símbolo químico es el hierro, pero también es la fe de la creencia. Y a veces es esa fe en la que nosotros nos alimentamos para seguir escribiendo sobre un territorio donde difícilmente se cosecha la literatura, pero seguimos con esa fe de hierro, con esa fe espiritual o religiosa, con mi fe de los amigos, con mi fe de los compañeros y con lo que le dio vida al territorio que fue el tren del Pacífico. Ahora me nombrabas, creo que, discúlpame, me recuerdas el listado. Eclizar, claro, la ecliza es un instrumento ya obsoleto para el Valle del Cauca. Cuando termina un riel y se necesita empalmarse con otro riel, se necesita un elemento, es una platina perforada que se llama eclipsa, no eclipsa con P, ¿cierto? Que es un fenómeno astronómico, eclipsa, entonces es unión. Entonces, escuchar a los ferroviarios decir, no, estamos eclipsando los rieles, me parece una frase casi que poética, porque podría interpretarse como que uno está hospitalizando al otro, pero en realidad están creando una continuidad del camino. Creo que ahí también está la poesía. Otro término que me dices, fogonero. El fogonero es también un oficio obsoleto, ya en el Valle del Cauca, el término de los trenes, ya no hay. El fogonero era el que se encargaba de alimentar la caldera de los trenes a vapor. Era que todo el tiempo estaba echándole carbón, ¿cierto? Pero de ahí también parte el término de la persona que se quiere alentar una pelea ajena, que empieza a aletear a los otros dos para que se peleen. Entonces este es mucho fogonero, el hecho de echarle fuego a una situación. Carbonero, mira nomás la coincidencia, qué curioso. Eduardo, buen ojo para elegir a los interlocutores. Dime otro término. El guardabujas. Bueno, el guardabujas también otro oficio obsoleto para este territorio. Resulta que para las estaciones, las vías de los rieles se bifurcan, de 2 rieles se convierten en 4, porque necesitan que unos trenes pasen y los otros se queden haciendo estación frente a las estaciones. Entonces el guardabujas era el que se encargaba de correr los rieles con un sistema mecánico manual para que una conexión partiera hacia un extremo, hacia el otro. Entonces, ese es un oficio que ya pues en esta época muy pocos conocerán, porque pertenece pues
a la Colombia arcaica del tren a vapor. Los rieles, bueno, los rieles, pues, ahora en el lenguaje actual se le llama rines a los zapatos. Es un término que he escuchado muy del barrio, ¿no? Muy buenos rines, los buenos rines, ustedes son muy buenos rines, pero arcaicamente, época del tren, tenés unos buenos rieles, unos buenos zapatos, un buen calzado. Ok, boquerón es una especie de insulto, pero en realidad es un fenómeno geográfico o geológico, si se puede decir. Y aunque no es un nombre propio como tal, porque el nombre completo es Boquerón del Daugua, fue un lugar, un sitio muy álgido, muy duro, cuando venían construyendo las vías del tren desde Buenaventura hacia Cali. Los ingenieros y los obreros, con una tecnología muy rudimentaria, se encontraron con una pared de una piedra, creo que es piedra caliza, casi que imposible de pasar. Entonces, si algo explica por qué el tren se demoró tanto llegar a Buenaventura, los rieles, a Cali, fue el Boquerón, ¿cierto? O sea, un lugar que empezó a asociarse con un lugar duro, fuerte, donde los hombres más machos lloraban, donde la gente que trabajaba ahí generalmente eran presos que los sacaban a pagar su condena a trabajar en ese sitio, porque era pico y pala. Muy poco se utilizaba la dinamita por el sitio tan propenso a los derrumbes. Entonces esto ocasiona que empiece a asociar con algo desagradable, con algo feo, con un lugar de condena, como el corte con guante, con canela, así que crea también un lenguaje. En este caso se hablaba de las torturas que se le aplicaban a gente de un partido o del otro en Daugua. Resulta que para alimentar las calderas del tren se utilizaban unos tanques muy altos, con mangueras, y el agua caía de una parte y el golpe era muy fuerte. Entonces el efecto de la tortura era colocar a la persona debajo de este chorro para torturarlo o hacerlo confesar. Entonces es un término que se asocia con el tema de la violencia. Bueno, para que noten ustedes la belleza poética que tiene esta obra, también yo quería mencionar que Daugua, como ese cruce de caminos, y en relación al título de esta obra, que yo era el camino que marchaba hacia el viaje, creo que guarda una relación muy profunda que uno todo el tiempo está sintiendo en la novela, ¿no? Es como una especie de inmovilidad, un anhelo de desprenderse de algo, pero la imposibilidad de sacárselo de encima, ¿no? Y eso va relacionado con este periodo ya pasado de los trenes, ¿no? De la Nieva Brava, sucedió en tiempos pasados, se asume como realidad de facto. Yo quería que habláramos un poco sobre esos relatos que, a pesar de ser ficcionales, cuentan grandes verdades acerca de Daugua y también acerca de muchas otras poblaciones de la periferia de la provincia en Colombia. Para que reflexionemos un poquito sobre eso. Sí, claro, mira que un escritor de Cali, Germán Duque, me hizo un símil de la novela con La Carrilera, algo que yo no esperaba, y me sorprendió, un muy buen escritor, un muy buen lector, profesor. Me dijo, mira, es que tu novela parece como una carrilera. Los capítulos son los rieles del tren y las historias apócrifas, perdón, tengo mucho problema con esa palabra, me disculpa, las historias apócrifas son las eclipses. Las historias apócrifas son las que van uniendo los capítulos, y me pareció hermoso, creo que en esa frase resumió todo lo que es esa novela, y me gustó. Digo, no, yo tengo en algún momento, tendré que usarla y dar los créditos, por supuesto. Y la historia, ese tipo de historias mejor, de verdad que sí, son la historia con H minúscula y son la historia con H mayúscula, por supuesto que sí, y todos parten, es algo curioso, mucho de esa oralidad que yo te contaba al principio,
todas esas historias fueron rescatadas a partir de ahí, de todas esas entrevistas que yo hacía, porque, hermano, todo el mundo tiene que contar algo. Tú te sientas a hablar con el que sea y esa persona siente la necesidad de contarte su historia, así tú no se lo estés pidiendo, no se lo estés solicitando, no hayas gestionado, ¿cierto? Y son personas desconocidas. Por eso la oralidad se mantiene tan vigente, la verbalidad. Digamos, lo particular de esto es que todas esas historias varían de boca en boca, y eso todavía nutre más la historia en sí misma, porque a uno ya le toca saber qué aspectos retirar o qué aspectos agregar a la historia, a eso que va hilvanando. Exactamente, es una versión libre. O sea, podríamos decir que la historia oficial, la escasa historia oficial está en escasos libros sobre Dago, y que la historia no oficial ha venido a terminarse en una novela. Entonces, este es el ejercicio de la historia no oficial, no aceptada, no registrada en los escasos libros de historia que hay sobre Dago, o sobre las crónicas de India, o sobre los viajeros que se atrevieron en algún momento a aventurarse por ese terreno tan difícil que es el transitar entre Cali y Buenaventura. Y todo el mundo quería evitar el tramo de Dago, porque Dago, esos empinados tan duros, esas peñas definitivamente imposibles de pasar, donde se derrumbaban las mulas de los arrieros, donde muchos perecieron y donde fue tan difícil meter un tren, porque eso me parece una empresa de locos, querer meter un tren por el medio de despeñaderos. Y parte del fracaso del tren, tanto de su tiempo de construcción como la suspensión de él en el 2016, oficialmente, ¿no? Es la fecha oficial, pero fue progresiva a medida que se fue retirando el tren. Termina siendo eso, un lugar donde no hay tren, pero hay estaciones, donde hay viajeros, pero no hay tren, y entonces hay lo uno, pero no hay lo otro. Y la historia apócrifa responde a eso precisamente, responde a esa necesidad de no dejar morir ciertas historias que mueren con las personas. O sea, me ha dolido no haber alcanzado a entrevistar personas de 95, 96 años completamente lúcidas, que me contaron todas estas historias apócrifas y que yo no alcancé a registrar muchas, porque seguro que muchos han partido y se han ido. Entonces recordaba un poco también a Juan Rulfo cuando le preguntaron si por qué no ha vuelto a escribir, y él respondía algo como que no ha vuelto a escribir porque las personas que le contaban esas historias ya habían fallecido o ya habían muerto. Algo similar pasa con las historias apócrifas. No pude sumar más porque definitivamente ya no tengo, o ya no hay quien las cuente. Y generalmente quien la vive tiene una particularidad en su narración. La narra de una manera porque es propia, porque es mi historia y la ha atesorado y la ha contado a sus nietos, a sus hijos, pero esa historia muere ahí. Entonces yo con el escuchatorio, con el rescate de la memoria narrativa vengo y empiezo a entrevistar. Por eso tú has visto que al final de las historias apócrifas yo asigno un autor, porque yo tengo que hacerle justicia, aunque sea desde la ficción, en quién me he inspirado o por qué canal me ha llegado esa historia a mí. Porque no es una novela que apunta a una singularidad, que apunta a una individualidad, sino que apunta a una colectividad. O sea, esta novela le pertenece a Dago. Yo ya hice, es una pluralidad, podría hablarse de una pluralidad de autores incluso, totalmente, porque yo sin haber tenido, si no me hubiera acercado a Juan Velasco, si me hubiera acercado a los patriarcas y matriarcas de las viejas familias del territorio, pues yo no había tenido nada más que contar, sino simplemente los capítulos. Pero precisamente esas eclisas apócrifas son las que me ayudaron a aglutinar y hacer una continuidad de todo lo que ha sido la trama de esta novela. Bueno, y por ahí, por esa misma vía, yo quería que habláramos de los referentes literarios, porque obviamente como escritores, como autores, debemos de algunas fuentes, tenemos unas referencias directas. Yo alcanzo a notar que hay como una pequeña referencia a Cortázar, obviamente a Jorge Isaacs, con todo esto, toda esta mitología que hay en torno a la María,
pero quería que tú me contaras cuáles fueron esas referencias específicas y también que habláramos sobre esos epígrafes, ¿sí? Cómo se construyó esa pluralidad. Por ahí en un epígrafe llega Eduardo Bechara también. Entonces yo siento que hay algo de todos al mismo tiempo ahí, hay como una multiplicidad de voces y de registros. Entonces cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, esta polifonía y haciendo nuevamente justicia ficcional, autorial, por supuesto, también en esa investigación, cuando empezamos a traer autores que por alguna u otra razón, de la manera, no sé, más irónica o más circunstancial, escribieron Dawa en algún párrafo de alguna novela, poema, cuento, crónica. Yo digo, estos son los epígrafes que deben ir, porque vienen de personas reales, porque de personas que de alguna manera tocaron Dawa. Por ejemplo, para no salirnos de Escarabajo Editorial, hay 3 autores de aquí de la editorial que aparecen con su epígrafe, que llegaron a Dawa precisamente por el camino de las letras. Nuevamente la literatura haciendo conexiones sociales. Entonces encontramos, por supuesto, a Eduardo Bechara, que visitó Dawa. Tengo la fortuna de tener al director de Escarabajo unos días allá, y él caminó esos rieles, caminó esos polines, esos rieles abandonados, amontados, ya llenos de maleza. Entonces nos fuimos a hacer una ruta literaria, entre paréntesis deportiva, como la rebautizó Eduardo, porque sé que hay que subir bastante loma. Y en el campo traviesa. Y Eduardo a los meses me dio un poema donde aparecía Dawa. Yo dije que esto tiene que ir en la novela. Después nos encontramos con una escritora que está publicada, de ser publicada, Dayana González. Escribió un cuento de un concurso de cuentos realizado en Dawa, donde nadie escribe, pero todo el mundo habla sobre historias, que es lo curioso. Entonces tiene la mirada foránea, ¿no? Dayana González escribió un cuento llamado Dawadam, un nombre muy sonoro que yo nunca pude entender. Es súper experimental y representa una parte del espíritu del territorio, que es el ciclo del eterno retorno. Es un personaje que se subió a un tren y en un momento pasan ciertas cosas, vuelve y cae dormido, despierta, aparece en otro vagón, vuelve y nuevamente pasan cosas, vuelve y cae, y así todo el tiempo dentro del cuento. Y un escritor nariñense, me olvido ahorita exactamente de qué lugar viene, David Villarreal Mora, espero no estar equivocado, Eduardo, sí, que escribió un hermoso poemario también publicado con Escarabajo, y él participó en un concurso de cuento, nuevamente de poesía, donde escribió un poema Dawa, y él nunca había estado en Dawa, nunca lo había conocido, pero nuevamente logró capturar el espíritu en la poesía. Entonces yo pienso a ver cómo también la literatura repercute sobre lo social y lo social repercute sobre la literatura, o sea, lo social en Dawa repercute sobre la literatura. Entonces nuevamente vamos en un ciclo y se empieza a construir un tejido, y claro, uno se va a lo más antiguo que haya aparecido en Dawa. Entonces aparece Forquizás con María, después un escritor daweño inédito hasta el momento, no ha querido publicar su obra, Jaime Moreno, que Eduardo también lo conoció, me bota una frase icónica de Fernando Vallejo, que nunca estuvo en Dawa, por supuesto, ni siquiera sabrá dónde queda, pero él, estudiando la vida de Porfirio Barbajacob en una de sus huidas del país, ¿cierto? De su exilio, él pasa por Dawa en el tren, y queda registrado como tal en uno de sus libros, en el libro de Porfirio Barbajacob, no recuerdo ahorita el título exacto. No, la verdad ahorita no lo tengo claro, pero él me bota esa frase, y yo, tal como él me la bota, yo llego y la registro, y creo que es el primer epígrafe que aparece. De ahí para allá empieza a aparecer Juan Velasco, el cronista narrativo de su territorio, diciendo Dawa es el desierto de la piña. Dios, no podría esperar una mejor frase de alguien, porque claro, todo el horizonte, piña sembrada y no se cultiva nada más, desierto de la piña. Dubán, poesía pura.
Bueno, y para no extenderme más, pues empiezo a tomar frases, otros escritores también que participan en esos concursos. Juan Daza Vadillo, que es un personaje poeta, creo que en busca de autor para mí, personaje muy particular del territorio, personaje que intentó suicidarse, que falló en medio del suicidio, se queda sin voz, escribe 2 poemarios, abandona la poesía y se dedica a cultivar la tierra y a hacer café orgánico. Y eso es una historia, un personaje andante por campo, admirable y también como de él, uno de sus versos, también muy planta en los epígrafes, y así sucesivamente. Guillermo Becerra, que tiene que hacerle justicia porque fue uno de los primeros que escribió los primeros relatos sobre el agua, entre otros escritores. Ana Beiba Martínez Capote, la primera historiadora académica sobre el municipio de origen campesino, escribe un libro muy lindo llamado Orígenes del municipio de Dago. Yo digo, también un fragmento de ella tiene que ir dentro de esa historia. Y así sucesivamente. Un memorioso, Fernando Larte. Larte es un apellido muy antiguo en el territorio, y Fernando Larte es el último de su generación, de esa familia. Cierto, ahorita le siguen los sobrinos, los hijos, pero digamos la generación de él ya empieza a aparecer, es el último de su generación familiar, y es un memorioso porque todo el tiempo está publicando en sus redes sociales como recuerda la vieja Dago, la Dago que no conocerá las próximas generaciones, que ya está cayendo en el... Pues mira que ese tejido o esas conexiones que tú hablas que generan la literatura, a mí me sorprendió cuando leí el nombre de Dayana González ahí, porque ella y yo nos conocimos en un taller de literatura de Pedro Badrán, ¿no? Y pues hemos estado conversatorios juntos, compartimos salón de clase, entonces siempre es un mundo pequeño y al mismo tiempo no lo es, como ese no lugar. Y siempre sorprende un poco encontrar esas conexiones, ¿no? Por donde uno menos piensa. Para cerrar de pronto por esa misma línea, yo sé que tú has trabajado con muchos autores, y aquí mencionaste muchísimos. Yo sé que todo el trabajo que tú has hecho a nivel de producción de lectura, con el canal editorial, en Dagua, con publicaciones, llevando, digamos, que la cultura a ese lugar de alguna forma recóndito, ¿no? Y tratando de rescatar como una identidad a partir de la literatura de tu tierra de origen. Yo creo que aquí eso te permite hacer unas reflexiones interesantes acerca de la narrativa colombiana contemporánea. Yo quería que habláramos sobre 2 temas que están muy presentes en la novela y que yo considero que de alguna forma se repiten mucho, o son puntos claves dentro de la narrativa colombiana contemporánea, que son el posconflicto y el desarraigo, tan presentes en esta obra. ¿Tú sientes que se puede hablar de unos temas representativos en la narrativa colombiana contemporánea? ¿Y cómo crees que conversa tu obra con esos 2 temas, ¿no? Con el posconflicto, con el desarraigo, y de qué manera tú tomaste distancia o te acercaste a otros referentes, a otras obras que de pronto hayan tocado esos temas, ¿no? Porque uno de todas formas, cuando asume escribir sobre estos temas que hacen parte como de una colombianidad, tende de alguna manera a caer en ciertos lugares comunes, o a veces como que no le importa, uno dice igual esto, no sé, la historia del agua puede ser al mismo tiempo la historia, no sé, de Tierra Alta, Córdoba, y tener muchas cosas en común. Entonces quiero que me cuentes un poquito como sobre esos 3 puntos. Me dices posconflicto y desarraigo, listo. Edu, ¿me recuerdas el título del poemario de David Villarreal Mora? Paso a paso voy, trazo la medida de mi abandono. Es un poemario todo sobre migración, sobre desplazamiento. Entonces ahí hago la primera conexión de la novela. Curiosamente, porque es un poemario posterior, sale posterior a mi novela, pero entonces empiezo a contar los puntos, ¿no? Interesante. Por supuesto, Cuerpos Celestes, tu obra, también el tema de desarraigo y de posconflicto es muy presente, y entonces ahí también conecto. Inútiles formas de domar la miseria, de Neufer Berilla, es una obra bastante dura socialmente, sobre todo por el tema del campesinado, sobre todo por el tema del conflicto, que también conecto con mi novela.
hace poco salió una obra de Rubén Darío Silva llamada Oeste Casi Sur, sobre el conflicto en los mundos de María y el poder de la resistencia y de la resiliencia de tres mujeres que son las protagonistas de esta novela, y también es un viaje y es un desplazamiento duro, porque también es el hecho de sanar heridas mientras se va desprendiendo de la tierra como si se arrancaran, y ahí también hago conexión con la novela. Entonces empezamos a ver que estos temas se convierten en una réplica de sí mismo, que tal vez nosotros los escritores somos las ciclistas que vamos conectando libro con libro con libro, y que vamos creando este tramado de lo que hoy llamamos literatura contemporánea. Yo lo veo de esa manera, y por alguna manera también hemos tomado distancia, pero en mi caso personal, yo presencié y estuve cerca de las dos tomas guerrilleras que hubo en Daura. Esas tomas guerrilleras en el 96 y en el 99, yo lo ficcionizo en la obra, yo lo vi en el 97 por otras razones, dejaron a Daura, como dice mi amigo Juan Holguín, fotógrafo profesional. Daura es una foto congelada en el tiempo. Me parece que es una frase casi lapidaria, que dice: esta es una condena o una premisa, no sé, pero eso es lo que causó esas tomas guerrilleras, que Daura se quedara congelada en el tiempo, que el quiebre económico, social, cultural, de identidad, de arraigo se quebrara, se rompiera, y que definitivamente marcara una brecha irreconciliable hasta ahora entre una generación y la otra. La generación que creció para el territorio y la generación que creció para irse del territorio. Entonces, mira cómo se enlazan estos dos elementos que tú me acabas de contar. Y el agua que yo hablo es la agua de antes, de la generación que está quebrada, de la generación que quiere, que una parte de ellos se quiere quedar, ¿cierto? Pero la otra parte le dice: hay que irse. No hay futuro, no hay progreso, no hay trabajo, no hay academia, no hay estudio, no hay agua. Y de ahí nace ese término copiado de una cultura indígena de los Aguapi, que están en el sur del país, cerca de Ecuador, de los Sindabo, ¿cierto? Esa generación que crece sin querer pertenecer a un territorio y que se avergüenza de sus raíces, consecuencias del post-conflicto, ¿cierto? Y el desarraigo también es una consecuencia y va paralelo con ese post-conflicto. Sí, no sé cómo estemos de tiempo. Yo creo que este es un buen cierre. No está de más invitarlos a leer esta gran obra. Yo quedé muy satisfecho con el trabajo que tú hiciste, y me doy cuenta que requirió una gran investigación. Te felicito y muchas gracias por haber existido. Y bueno, mi querido Javier Galeano Pájaro, pues te agradezco, ¿verdad?, por esa conversación tan bonita, por esa lectura importante que le diste. Bueno, Saúl, muchas gracias de verdad por compartirnos tu palabra certera y tu palabra voladora, porque creo que la gente que nos está viendo y el público que estaba ahí estaban tremendamente interesados por la historia, por la novela y por los descubrimientos también que puede llegar a entregar la novela, porque la gente no sabe de verdad dónde queda Daura, ni tampoco sabe de verdad ese intríngulis que hay alrededor y en la mitad de ese territorio que es colombiano, con todas sus particularidades, ¿no? Porque es una novela muy particular. Entonces, bueno, felicitaciones de verdad. Yo, cuando supe que tú eras el segundo lugar del Premio Nacional de Novela, de verdad que muy, muy tocado, porque yo decía, bueno, Saúl se tenía esto en silencio, que se lo tenía guardado y nos sorprendió a todos. De forma que públicamente, creo que ya lo he hecho, pero lo vuelvo a hacer, pues te felicito, y bueno, es una invitación de verdad para que se dejen tentar, enamorar por
yo era el camino y marchaba hacia el viaje. Muchísimas gracias.